Bueno, pues antes que nada, muy buenos días, compañeros y profesor docente. El día de hoy a nosotros nos tocó el tema de equilibrios ácido-base y equilibrios de solubilidad. Mi equipo pues se encuentra conformado por la alumna Giovanelli y la alumna Aide y yo, su servidora Estrella. Dentro del contenido pues tenemos lo que es la comparación entre los equilibrios homogéneo y heterogéneo en disolución, el efecto del ion común, las disoluciones amortiguadoras, la valoración ácido-base, los indicadores ácido-base, el equilibrio de solubilidad, la separación de iones por precipitación fraccionada, el efecto del ion común y la solubilidad, el pH y la solubilidad, los equilibrios de iones complejos y la solubilidad, al igual que también la aplicación del principio del producto de solubilidad del análisis cualitativo. Como primer punto, pues se menciona la comparación entre los equilibrios homogéneo y heterogéneo en disolución. Nos dice que los ácidos débiles y las bases débiles nunca se van a ionizar por completo en el agua. Algunos ejemplos de esto es una disolución de ácido débil en equilibrio que contiene tanto el ácido no ionizado como los iones hidrógeno y la base conjugada. No obstante, todas esas especies están disueltas, por lo que el sistema es un ejemplo de equilibrio homogéneo. Está el otro ejemplo que nos dice que existe otro tipo de reacción en equilibrio que consideramos en la segunda mitad de este capítulo, en donde se disuelven y precipitan sustancias ligeramente solubles. Estos dos procesos son ejemplos de equilibrios heterogéneos, es decir, los componentes de la reacción están presentes en más de una fase. Y ahora pues está el efecto del ion común. Nos dice que nuestro estudio de los procesos de ionización ácido-base e hidrólisis de sales considerados en el capítulo 15 se restringió en disoluciones que contienen un solo soluto. Aquí mismo aquí se va a analizar las propiedades ácido-base de disoluciones de dos solutos que contienen el mismo ion, catión o anión, denominado ion común. Pues aquí la presencia de ion común suprime la ionización de un ácido débil o de una base débil. Por ejemplo, cuando el acetato de sodio y el ácido acético se disuelven en la misma disolución, se disocian e ionizan formando iones de acetato de calcio. El acetato de sodio y el ácido acético son una ecuación química reversible, donde pues el acetato de sodio va a ser el electrolito más fuerte de ahí y se va a disociar por completo en la disolución, en tanto que el ácido acético es un ácido débil y se ioniza solo en parte, de acuerdo con el principio de Chatelier. La adición de iones de acetato de calcio provenientes del acetato de sodio a una disolución de
ácido acético va a suprimir la ionización del ácido, es decir, que va a desplazar el equilibrio hacia la izquierda, por lo que disminuye la concentración de iones de hidrógeno. Pues aquí nos dice que la ley de Chatelier es clara en decirnos que pues cuando y se le agregan más hidrógenos a la reacción del lado de un lado, ya sea de la derecha, pues el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, porque va a suprimir la ionización del ácido. Y pues en consecuencia, una disolución que contenga ácido acético y acetato de sodio será menos ácida que aquella que solo contenga ácido acético. A la misma concentración, el desplazamiento del equilibrio de ionización del ácido acético se debe a los iones de acetato de sal. El acetato de calcio es el ion común porque lo aporta tanto el ácido acético como el acetato de sodio, de un compuesto que tiene un ion común con la sustancia disuelta. Ese efecto tiene una función importante en la determinación del pH de una disolución, en la solubilidad de una sal poco soluble que se va a analizar después del capítulo. En este apartado se va a estudiar el efecto del ion común y su reacción con el pH de una disolución. Conviene tener en cuenta que a pesar de su nombre particular, el efecto del ion común es solo un caso especial del principio de Le Chatelier. Por ejemplo, en el caso del pH de una disolución que contiene el ácido débil y una sal soluble del ácido débil como el sodio, se va a poder comenzar a escribir. Pues aquí nos muestra los equilibrios ácido-base y equilibrios de solubilidad, donde la constante de ionización Ka está dado por hidrógeno por ácido entre de hidrógeno y ácido. Esta ecuación se puede reorganizar como el hidrógeno va a ser igual a la constante A por hidrógeno y ácido HA entre A tomar el logaritmo negativo de ambos lados de la ecuación. Se va a tener logaritmo por H igual a menos logaritmo de la constante A menos logaritmo de HA entre A menos logaritmo H y será igual al logaritmo de la constante A más logaritmo A por HA, de manera que el pH va a ser igual a P de la constante A más logaritmo A entre HA, donde la pK de la constante de A será igual a menos logaritmo de la constante A. La ecuación se conoce como la ecuación de Henderson
al Hasselbalch, cuya forma más general es el pH igual a la P de la constante A más logaritmo igual a la por la base conjugada entre ácido. Este es un ejemplo donde HA es el ácido y A es la base conjugada. De tal modo que si conocemos el valor de la constante A del ácido, las concentraciones de este y su sal, será posible calcular el pH de la disolución. Es importante recordar que la ecuación de Henderson-Hasselbalch proviene de la expresión de la constante de equilibrio y es válida sin que importe el origen de la base conjugada, es decir, que proviene o puede provenir solo del ácido o el ácido de su sal. En los problemas que involucran el efecto del ion común, por lo general se dan las concentraciones iniciales de un ácido débil HA y de su sal, como sodio A. Podemos ignorar la ionización del ácido y la hidrólisis de la sal, siempre y cuando las concentraciones de dichas especies sean razonables altas. Debe ser mayor a 0.1 m. Esta aproximación es válida porque HA es un ácido débil y la magnitud de la hidrólisis del ion será A-, casi siempre es muy pequeña. Además, la presencia de A- proviene del sodio A, que va a suprimir la ionización de hidrógeno A, y esta a su vez suprime la hidrólisis de A-. Por esta razón suponemos que las concentraciones iniciales son iguales a las concentraciones de equilibrio tanto en la ecuación 16.1 como en la 16.4. En el ejemplo 16.1 calcula el pH de una disolución que tiene un ion común. El efecto del ion común también se manifiesta en disoluciones de una base débil como NH3 y una sal de base como NH4 cloro. En el equilibrio podemos deducir la ecuación de Henderson-Hasselbalch para este sistema de la siguiente manera, reorganizando la ecuación anterior para obtener la ecuación de H igual a la constante A por NH4 entre NH3. Al aplicar el logaritmo negativo en ambos lados de la ecuación, obtenemos el menos logaritmo por H igual a menos logaritmo de la constante A menos logaritmo igual a por NH4 entre NH3. Esto NH menos logaritmo por H igual a menos logaritmo de la constante A más logaritmo por H3 entre NH4. El pH será igual a la P de la constante A más logaritmo por NH3 entre NH4.
Una discusión que contenga como tanto NH3 como su sal NH4 cloro será menor básica que una disolución que solo contenga NH3 a la misma concentración. El ion común NH4 suprime la ionización de NH3 en la disolución que contiene la base y la sal. Las disoluciones amortiguadoras. Una disolución amortiguadora, buffer o tapón es una disolución de un ácido débil o una base débil. Y 2. Su sal, es decir, ambos componentes deben estar presentes. La disolución tiene la capacidad de resistir los cambios del pH cuando se agregan pequeñas cantidades de ácido o de base. Las disoluciones amortiguadoras son muy importantes en los sistemas químicos y biológicos. El pH en el cuerpo humano para mucho de un fluido irá mucho de un fluido a otro. Por ejemplo, el pH de la sangre está alrededor de 7.4, en tanto que el del jugo gástrico humano puede ser de 1.5. Aquí pues como algunos ya sabemos, hay una regla que mide el pH. Del número más alto pues es un pH bajo, y cuando va reduciendo a 1.5 pues esto ya es algo muy alto, el pH es muy alto aquí. En gran parte estos valores del pH son muy importantes para el funcionamiento adecuado de las enzimas y del balance de la presión osmótica que se mantienen por acción de los sistemas amortiguadores. Una disolución amortiguadora debe contener una concentración relativamente grande de ácido para reaccionar con los iones OH2 que se le añadan, y también debe contener una concentración semejante de base para neutralizar los iones de hidrógeno 1 que se le agreguen. Además, los componentes ácidos y básicos del amortiguador no satisfacen con un par conjugado ácido-base, por ejemplo, un ácido débil y su base conjugada suministrada por una sal, o una base débil y un ácido conjugado suministrado por una sal. Una disolución amortiguadora o simple se puede preparar al mezclar cantidades molares semejantes de ácido acético. El ácido acético, aquí pues ponemos su fórmula de cómo se escribe, y de su sal acetato de sodio en medio acuoso. Se supone que las concentraciones en el equilibrio del ácido y la base conjugada que provienen del acetato de sodio son iguales a las concentraciones iniciales. Una disolución que contenga estas dos sustancias tiene la capacidad de neutralizar un ácido o una base que se le agregue, ya sea el acetato de sodio o el ácido acético. El acetato de sodio es un electrolito fuerte que se disocia por completo en el agua. Y aquí vemos la fórmula. El acetato de sodio, cuando se le agrega y se añade un ácido a la base conjugada de ácido acético del sistema amortiguador, que va a consumir los iones
H más de hidrógeno de acuerdo con la ecuación. El ácido acético más hidrógeno nos dará como resultado el ácido acético, y si se añade una base al sistema amortiguador, el ácido de este se neutraliza los iones oxígeno hidrógeno. Pues como pudimos observar, las dos reacciones que son típicas en este sistema amortiguador son idénticas a las del efecto del ion común, descritas en el ejemplo 16.1. La capacidad amortiguadora conjugada que tenga la disolución, cuanto mayor sea esa cantidad, mayor será la capacidad amortiguadora. Un sistema amortiguador suele representarse como sal, ácido o base conjugada. Ácido. Así, el sistema amortiguador de acetato de sodio ácido acético puede describirse como acetato de sodio entre ácido acético, o como acetato de calcio entre ácido acético. Indicador: ácido base azul del bromofenol agregado. En esta imagen pues vemos al indicador ácido base azul de bromofenol agregado a todas las disoluciones que se muestran. Se utiliza para ilustrar la acción amortiguadora. El color indicador es morado azul acuoso para un pH por encima de 4.5 y el amarillo para un pH menor a 3.0. Disolución amortiguadora compuesta por 50 ml de ácido acético, 0.1 m y 50 ml de acetato de sodio, 0.1 m. La disolución tiene un pH de 4.7 y colorea el indicador de morado a azuloso. Indicadores ácido-base. Como se ha visto, el punto de equivalencia es el punto en el que el número de moles de iones OH menos A, una disolución, es igual al número de moles de iones hidrógeno con carga positiva. Estas dos formas se relacionan con el pH de la disolución en la que se disuelve el indicador. El punto final de una valoración se alcanza cuando el indicador cambia de color. Sin embargo, todos los indicadores cambian de color al mismo pH, así que la elección de un indicador para una valoración en particular depende de la naturaleza del ácido y la base. El punto final se alcanza cuando el color del indicador cambia. El punto de equivalencia se alcanza cuando lo neutralizan. Se completa experimentalmente, pues aquí se utiliza el punto final para estimar el punto de equivalencia. En el capítulo 16 de equilibrio ácido base y equilibrio de solubilidad, para que un ácido monoprotónico débil que se denominará HIN sea indicador eficaz en este ácido, y su base conjugada IN debe tener colores muy diferentes. El ácido HI se ioniza muy poco en disolución. Si el indicador está en un medio suficiente ácido, el principio del Le Chatelier predice que este equilibrio se desplazará hacia la izquierda y predominará el color del indicador de forma no ionizada. Por otra parte, es un medio básico
El equilibrio se va a desplazar hacia la derecha y predominará el color de la base conjugada y. Si el color del indicador es una combinación de los colores, el punto final de un indicador no se produce a un potencial de hidrógeno específico, más bien existe un intervalo del potencial del hidrógeno en el que se observa en el punto final. Las mediciones muestran que una potencial de hidrógeno de 8.3, que el indicador es incoloro, pero comienza a cambiar a rosa por encima de este potencial de hidrógeno. La gran pendiente de la curva del potencial del hidrógeno de la disolución, que los indicadores típicos cambian de color en un intervalo de potencial del intervalo representa por potencial de hidrógeno es igual en la pK más 1, donde la K es la constante de la ionización del ácido del indicador. Pues aquí nos muestra en la figura 16.7 una figura de una curva de valoración de un ácido fuerte con una base fuerte, como las regiones sobre las cuales los indicadores rojos de metileno y la fenolftaleína cambian de color a lo largo de la porción de máxima pendiente de la curva. Se utilizará para vigilar el punto de equivalencia de valoración. En cambio, de azul de timol no se puede usar con el mismo fin. Que la fenolftaleína es un laxante que aumenta la mortalidad intestinal de los términos de las nerviosas de la pared del intestino. En la figura 16.8 nos dice que las disoluciones que contienen extracto de col morada que se obtiene al hervir la col en agua produce diferentes colores cuando se trata con un ácido y una base. Del potencial de hidrógeno de las disoluciones se incrementan de la izquierda a derecha, que muchos de los indicadores del ácido base son colorantes vegetales. Por ejemplo, al hervir el agua de col morada cortada se puede extraer pigmentos que presentan colores muy distintos a diferentes colores de potencial de hidrógeno. Pues aquí nos muestra una figura de una solución en ácido o básica. 16.6 Las reacciones de participación son importantes en la industria, la medicina y la vida diaria. Por ejemplo, la preparación de muchos productos químicos industriales esenciales como del carbono, del sodio, del NaCl2 al CO3, cuando el esmalte de los dientes, que están formados principalmente de hidroxiapatita, se disuelven en medio de ácido, se producen caries, que el sulfato del bario del vaso compuesto insoluble apoca a los rayos X, se utilizan para el diagnóstico del trastorno del tracto digestivo. Las para el diagnóstico. La estalagmita está constituida del carbono del calcio, que las reglas generales para predecir la solubilidad de los compuestos iónicos en agua, que las cuantitativas de las cantidades de un compuesto iónico determinado que se disolverá en agua. Para desarrollar
un enfoque cuantitativo. El disolvente en agua y la temperatura es de 25 grados para los procesos de una solubilidad. Pues aquí nos dice que el constante de la solubilidad es de un equilibrio que se establece entre el sólido y iones en una disolución saturada, que el pH, que significa potencial de hidrógeno, se hace más menor, que el equilibrio se desplaza hacia la derecha de una mayor solubilidad, que por equilibrio de solubilidad, que el estado se alcanza de una solución, que la velocidad a la que se precipita, que el soluto iguala a la velocidad a la cual se disuelve, que los factores que afectan de solubilidad es dependiente de la naturaleza del solvente y del soluto, así como de la temperatura y la presión del sistema. El principio de la solubilidad fue que la medida de la capacidad fue a disolverse de una determinada sustancia de soluto en un determinado de medio de solvente. El producto de solubilidad. Pues aquí nos dice que una disolución saturada de cloruro de plata que está en contacto con cloruro de plata sólido. Pues aquí nos muestran un ejemplo, que el cloruro de plata es una sal insoluble. Es válido suponer que la pequeña cantidad de AgCl pues es cloruro de plata gaseoso, que los sólidos se disuelven en agua por completo de iones Ag más I, C, que es el cloruro de plata que se reacciona y produce plata y cloruro, que las reacciones son la concentración del sólido en un constante, que donde la K se conoce la constante del producto, la solubilidad, o simplemente el producto de solubilidad, está compuesto en un producto de concentración molares de los iones, puesto que una unidad del AgCl contiene un ion y un ion de cloruro, que la presión del producto de solubilidad es particularmente fácil de escribir. Pues aquí nos están unas fracciones. Aquí nos dice que el producto de solubilidad es un constante de equilibrio que da una idea de una concentración de los iones en disolución, que produce la solubilidad, un equilibrio de una fuerza intermoleculares entre el disolvente y el soluto, y una variación que acompaña a la solvatación, que la solubilidad de una sustancia tiene una cualidad de disolverse en otros materiales llamados solventes. El producto soluble son una sustancia de un capaces de diluirse y formar una sustancia nueva. Hay diferentes tipos de productos de solubilidad, que son solución saturada, solución sobresaturada y solución insaturada. Pues aquí nos muestra una tabla
de los productos de solubilidad de diversas sales de baja solubilidad que las sales solubles como NaCl de cloruro de sodio, que tienen valores de K de muy grandes, que el valor de K indica la solubilidad de compuestos iones, es decir, cuando sea un valor menos soluble será el compuesto en agua. Pues aquí nos muestra una tabla de los compuestos iónicos de soluble de 25 grados. Pues aquí nos dice en la tabla que son los sales de una baja solubilidad que tienen valores muy grandes. Como podemos ver aquí en la figura 16.6, que la secuencia del paso que en la A, para calcular la K a partir de los datos de solubilidad, que la B para calcular la solución a partir de los datos de qué, que la solubilidad de molar y solubilidad, que hay dos formas de expresar la solubilidad de una sustancia como solubilidad molar, que es el número de moles de soluto en un litro de una disolución saturada. De moles de soluto por litros de la solución, y como la solubilidad, que el número de gramos de soluto es un litro de una solución saturada de gramos por litros de una concentración de una masa de soluto. Tanto la solubilidad molar como la solubilidad son variables apropiadas para el trabajo del laboratorio y que se utiliza para determinar los valores de K mediante los pasos señalados en la figura 16, que nos dice un ejemplo de cómo se muestra un procedimiento. Bueno, aquí estamos ejemplos de 16.8, que más a fondo mi compañera Giovanelli lo va a explicar. Y aquí vemos un sulfato de calcio donde se utiliza como un agente de una fabricación de pinturas, cerámicas y papeles, que forma un sulfato de calcio denominado, que se empieza a fabricar de los fracturas silvestres. Si algunas veces se nos proporciona el valor de K para un compuesto y se nos pide calcular su solubilidad molar. Por ejemplo, el valor de K del bromuro de plata de HBr, que significa bromuro de plata, es de 7.7 por 10. Podemos calcular la solubilidad molar con el mismo procedimiento descrito para las constantes de ionización de los ácidos. Como en primero identificamos que las especies presentes en el equilibrio, en este caso tenemos los iones Ag más Br, que significa la Ag, que es cloruro de plata, y el bromuro de plata, que son una solubilidad de una molar, que están puestos en unidas de un bromuro de la plata.
que son iguales a resumidos de unos cambios de las concentraciones, como si aquí que nos muestra un ejemplo que la inicial es la mayor que AgBr, que significa bromuro de plata, es igual a bromuro de plata más Br, que es su porcentaje salió de 0.00, y el bromuro de plata es igual de 0.00, que con base en la tabla de 16.2 escribe que el bromuro de plata se utiliza en emulsiones fotográficas, que aquí nos muestra una imagen. Pues igual aquí, igual mi compañera Giovanelli los va a explicar de unos ejercicios de prácticas donde se calcula de la solubilidad del cloruro de plata. Pues como nos muestra un ejemplo en 16.8 y 16.9, que la solubilidad es un producto de solubilidad con cantidades que están relacionadas si conocemos cómo calcular la otra, pero cada proporciona una información diferente, que en la tabla 16.3 muestra las relaciones entre la solubilidad molar y el producto de solubilidad de algunos compuestos iónicos. Pues aquí nos muestra una tabla que en la 16.3 relaciona entre la K y la solubilidad molar. Predicción de las reacciones de la precipitación, que a partir del conocimiento de las reglas de la solubilidad de los productos de la solubilidad, que la capacidad para predecir las reacciones de precipitación también es muy útil en medicina. Por ejemplo, los cálculos renales, que a menudo resultan muy dolorosos, están constituidos casi por completo del oxalato de calcio, que la concentración fisiológica normal de los iones calcio es la plasma sanguíneo alrededor de 5 metros de 1 milímetro por 10 metros, que los iones oxalatos, que provienen del ácido oxálico, que se encuentran en muchos vegetales como el ruibarbo, la espinaca, como los iones del calcio insoluble, que el tiempo se acumulan en los riñones. En la 16.7 nos dice que la separación de iones por precipitación fraccionada. Pues aquí nos dice que el análisis químico, que en ocasiones conviene separar por precipitación un tipo de iones de una sola disolución y dejar disueltos los demás. Por ejemplo, cuando se agrega un ion sulfato a una disolución que contenga iones barro y iones potasio, se forma un precipitado de vaso con la que se separa que la mayoría de los iones de bario de la disolución, que el otro producto de potasio es soluble y permanecerá disuelto. Que aunque ambos productos fueran insolubles, podemos lograr ciertos grados de separación utilizando el reactivo apropiado para llevar a cabo la precipitación. Considere una disolución que contiene iones de cloruro de bromo, que estos iones se pueden separar al convertirlo de halogenuros de platas insolubles.
como indica que los valores de Kps se muestra que al margen de la solubilidad de estos halogenuros disminuye al AgCa al AgL, pues que la AgCl es el cloruro de plata y la AgL de modo que es cuando un compuesto soluble como el nitrato de plata se añade lentamente a esta disolución del AgL precipitado primero, seguido por el AgBr, que significa el bromuro de plata, y por último el AgCl, que es el cloruro de plata. Bueno, pues aquí nos dice que es un proceso que permite separar uno o más iones de una disolución y dejar que los disueltos de los demás que se formen de un precipitado que tengan distinta solubilidad. Que la precipitación y la separación de iones se da que muchos compuestos iónicos se disuelven en agua y se disocian en los iones individuales. Que la precipitación como método de la separación es que nos dice que los procesos de obtención es de un sólido a partir de una disolución. Que podemos separar el precipitado generalmente de una sedimentación o una filtración. Que el proceso de precipitación se procesa que cuando el aire caliente impregnado de una molécula de agua se eleva y se enfría y el vapor de agua se condensa en gotas líquidas, que las gotas se acumulan en las nubes. Que la precipitación se determina mediante de un pluviógrafo, que cuando se forman precipitación se forman que cuando las reacciones ocurren en una solución líquida. Bueno, mi nombre es Giovanelli y yo les voy a hablar sobre el efecto de ion común y solubilidad. Aquí pues nos dice que calculemos la solubilidad de cloruro de plata en gramos sobre litros en una disolución de nitrato de plata que es de 6.5 por 10 a la menos 3 molar. Esta pues se trata de un problema de ion común y aquí el ion común es la plata, el cual es proporcionado tanto por el cloruro de plata como por el nitrato de plata. Recuerden que la presencia de ion común afectará solamente a la solubilidad de cloruro de plata, pero no el valor de Kps, debido a que se trata de un constante de equilibrio. Las especies relevantes en disolución son iones de plata y cloro, y los iones de nitrato pues son iones espectadores. Esto debido a que el nitrato de plata es un electrolito fuerte, soluble, y se disocia completamente. Eh, entonces, la cosa es que el nitrato de plata es una sal que disocia completamente y no es soluble
y da lugar más nitrato, más plata, más nitrato. Dado que si nosotros tenemos 6.5 por 10 a la menos 3 molar de nitrato de plata, tendremos también 6.5 por 10 a la menos 3 de plata. Como pueden observar, nosotros tenemos una concentración de plata que no es reversible. Por eso esta no está en equilibrio o no es un equilibrio. En cambio, esta que podemos observar aquí en la parte de abajo, esta sí está en equilibrio. Bueno, sea S la solubilidad molar de cloruro de plata en la disolución de nitrato de plata. Pues aquí tenemos resumido los cambios en las concentraciones. Recuerden que tenemos tres etapas, que es la inicial, el cambio y el equilibrio. Aquí, pues, como dije, esta pues ya es una concentración de equilibrio porque esta puede revertirse. Bueno, aquí pues la solubilidad bueno, lo que buscamos es la solubilidad de cloruro de plata en una disolución de nitrato de plata. Aquí la reacción de esta sal, pues sería eh, plata más acuoso más cloro acuoso. Y nosotros como sabemos que tenemos de serie una concentración de 6.5 por 10 a la menos 3 molar de plata, y pues se va a colocar de esta manera, ¿no? Y pues no tenemos claro que la vamos a identificar, poner como 0,0. El cambio aquí pues, como estamos alterando la solubilidad eh, de la sal, pues se coloca una S, que es solubilidad. Entonces tenemos que el cambio es menos S más S más S. Se hace la suma, el cual nos da como resultado 6.5 por 10 a la menos 3 más S, pues tenemos que 6.5 por 10 a la menos 3 más S, y pues como no, y 0 más S, pues nos da como resultado S. Bueno, entonces tenemos que KPS eh, es igual a plata por cloro. Y para identificar aquí KPS eh, tiene una concentración de 1.6 por 10 a la menos 10, y que va a ser igual a 6.5 por 10 a la menos 3 más S, que es de plata, que es el resultado que obtuvimos en la parte de arriba, y por S, que es de cloro. Bien, como cloruro de plata es muy insoluble en la presencia de iones de plata a partir del nitrato de plata, pues esta disminuye aún más su solubilidad. S pues debe ser muy pequeña en comparación con el 6.5 por 10 a la menos 3. Como consecuencia, pues cuando se aplica la aproximación de 6.5 por 10 a la menos 3, S aproximado a 6.5 por 10 a la menos 3, pues obtenemos lo siguiente. Entonces tenemos 1.6 por 10 a la menos 10, eh, que es igual al 6.5 por 10 a la menos 3 por S, que es esta pero ya resuelta. Entonces tenemos que S, bueno, queremos sacar lo que es S. Para ello, como 6.5 por 10 a la menos 3 está multiplicando de este lado, va a pasar de este lado dividiendo. Entonces tenemos 1.6 por 10 a la menos 10 entre de 6.5 por 10 a la menos 3, vamos a tener como resultado 2.5 por 10 a la menos 8 molar, que es S. En el equilibrio de plata y cloro, pues plata es igual a 6.5 por 10 a la menos 3 más 2.5 por 10 a la menos 8.
molar, que es menor a 6.5 por 10 a la menos 3 molar. Y cloro pues es igual a 2.5 por 10 a la menos 8 molar. Por lo tanto, nuestra aproximación del paso 3 está justificada debido a que los iones de cloro deben provenir del cloruro de plata. La cantidad de cloruro de plata disuelto en una disolución de nitrato de plata también es 2.5 por 10 a la 8 molar. Entonces, una vez que se conoce la masa molar de cloruro de plata, que es 143.4 gramos, podemos calcular la solubilidad de cloruro de plata de la siguiente manera. Ah, entonces tenemos que la solubilidad de cloruro de plata en la disolución de nitrato de plata es igual a 2.5 por 10 a la menos 8 mol de cloruro de plata sobre litros disol por 143.4 gramos de cloruro de plata sobre un mol de cloruro de plata. Entonces, signos iguales, que diga, y se elimina, que es mol, mol, y como se divide entre 1, pues si viene siendo el mismo resultado, que es 2.5 por 10 a la menos 8 litros y 143.4 gramos. Esto se multiplica. eh, el resultado de estas dos eh, nos sale como el resultado de 3.5 por 10 a la menos 3 gramos sobre litros. En dado caso, como yo lo hice en mi calculadora, pues me sale con un 3.5 por 10 a la menos 6 gramos sobre litros. Pero está bien. Eh, la solubilidad de cloruro de plata en agua pura es 1.9 por 10 a la menos 3 gramos sobre litro. Por lo tanto, aquí la solubilidad menor de 3.6 por 10 a la menos 6 gramos sobre litros en presencia del nitrato de plata es razonable. Debe poder predecir la solubilidad más baja mediante el principio de Chantilly. Al agregar los iones de plata, el equilibrio pues se desplaza hacia la izquierda, por lo que la solubilidad de cloruro de plata pues disminuye. Pues esa es de esta parte pues donde dice que agregamos, donde se agrega iones de plata y de izquierda, que se desplaza hacia la izquierda. Entonces lo mismo que mencionamos acá arriba, que es esto, que ya es una concentración de equilibrio. Bueno, ahora el pH y la solubilidad. La solubilidad de muchas sustancias también depende del pH de la disolución. Aquí vamos a considerar el equilibrio de solubilidad de hidróxido de magnesio, el cual tenemos este compuesto que es el hidróxido de magnesio, que es un hidroxilo insoluble, es decir, que su solubilidad es muy baja. Pues sí, su solubilidad es muy baja. Hay que recordar que cuando hablamos de una sustancia insoluble, hacemos referencia a más bien que tiene una baja solubilidad. Entonces, el hidróxido de magnesio en una solución acuosa se va a ionizar en un ion de magnesio acuoso más 2OH. Entonces, nosotros al añadir iones de OH2, que es el hidroxilo, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda y disminuye lo que es el magnesio, el hidróxido de magnesio, que por otra parte, pues al añadir iones de hidrógeno, pues el equilibrio se desplaza hacia la derecha y la solubilidad de magnesio va a aumentar. Por ello, las bases de insolubles tienden a disolverse en disoluciones ácidas y de igual forma los de ácidos insolubles que se disuelven en disoluciones básicas. Ahora bien, si yo deseo calcular el equilibrio de solubilidad, pues hacemos lo siguiente. Recordemos que ese equilibrio pues se da en 3 etapas, ¿no? Esperen un poquito, déjenme saco.
Bueno, se da en tres etapas. Ya sea en inicio, en cambio y en equilibrio. Bueno, cuando hacemos el inicio, pues aquí esta parte pues no nos va a interesar. Tenemos que magnesio va a ser cero, igual en OH va a ser cero. En el cambio, pues sí, va a ser S menos S y aquí pues va a ser más S. Y de igual manera, en esta parte pues va a ser 2S. ¿Por qué 2S? Porque la estequiometría pues me dice que se ioniza 2 OH. Vale. Entonces tenemos que el equilibrio es de S de magnesio, pues es S, y el de 2OH pues, va a ser 2S. Bien, pues ya tenemos lo que es el equilibrio, ¿no? Que es esta. Bueno, vamos más para abajo para seguir avanzando. Bien. Para examinar el efecto cuantitativo del pH sobre la solubilidad de dióxido de- 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 de magnesio, es hidróxido de magnesio, primero calcularemos el pH de una disociación saturada de magnesio, de hidróxido de magnesio, el cual tenemos que KPS es igual a magnesio por eh, hidroxilo, que es, que es igual que KPS es igual a 1.2 por 10 a la menos 11, o sea que es en la solubilidad molar del eh, de hidróxido de magnesio. Entonces tenemos que KPS va a ser igual, eh, como hicimos la operación acá arriba, que sacamos el equilibrio, que es en esta parte, regresamos para arriba, tenemos que magnesio es en equilibrio es S y el 2OH que es 2S. Entonces tenemos que KPS es igual a S por 2S al cuadrado, que nos da como resultado, si hacemos la operación, nos sale como 4S al cubo. Entonces tenemos que 4S al cubo es igual a KPS, que es de 1.2 por 10 a la menos 11. Entonces se hace la siguiente operación, em, que bueno, aquí el 4 pues como está de este lado multiplicando, pues va a pasar dividiendo. Entonces sería 1.2 por 10 a la menos 11 entre de 4, el cual nos va a dar como resultado 3.0 por 10 a la menos 12. Entonces, eh, una vez teniendo el resultado, pues aquí, mm, pues aquí se saca la raíz cúbica de ambos lados. Y pues tenemos como resultado que S va a ser igual a 1.4 por 10 a la menos 4 molar. Por lo tanto, en el equilibrio, el OH va a ser igual a 2 por 1.4 por 10 a la menos 4 molar, que es este resultado, que que nos da como resultado 2.8 por 10 a la menos 4 molar. Entonces, decimos que POH es igual al menos logaritmo de 2.8 por 10 a la menos 4, que nos va a dar como resultado 3.55. Y el pH, pues, es igual a 14 menos lo que sacamos como resultado del pH, que es 3.55, que nos va a dar como resultado el pH, que es de 10.45. Bueno, bien, en un medio con un pH menor a 10.45, la solubilidad de hidróxido de magnesio deberá aumentar.
Esta conclusión se basa en el hecho de que un pH más bajo significa una mayor concentración de hidrógeno positivo y una menor concentración de OH, como se espera de la expresión de Kw, que es igual a hidrógeno positivo por OH negativo. En consecuencia, el valor de magnesio aumenta para mantener la condición de equilibrio y se disuelve más el hidróxido de magnesio. El proceso de disolución y el efecto de iones de hidrógeno adicionales se resume de la siguiente manera. La podemos ver en la operación que se van a sumar para hacer la global, ¿no? Entonces, iones iguales se eliminan y tenemos la suma de que dióxido de magnesio por S más eh, 2H o 2 hidrógeno acuoso, y de este lado tenemos que magnesio más magnesio 2 positivo acuoso más 2H2O. Si el pH de medio fuera mayor a 10.45, el OH2 será mayor y la solubilidad de dióxido de magnesio disminuiría por efectos del ion común del H2O. Ahora bien, vamos, eh, vamos a hacer un ejemplo del equilibrio de solubilidad de fluoruro de bario, el cual el fluoruro de bario que al ionizarse este va a producir iones de bario 2 positivo acuoso más 2 fluoruro. Aquí el pH también influye en la solubilidad de las sales que contienen un anión básico. Este fluoruro pues es un anión básico. ¿Por qué básico? Porque puede sufrir una hidrólisis, por eso es básico. Entonces tenemos que Kps es igual a bario 2 positivo por eh, fluoruro al, al cuadrado. Bueno, en un medio ácido, eh, la alta de hidrógeno positivo pues se va a desplazar al siguiente equilibrio hacia la derecha. Bueno, a medida que fluoruro disminuye, bario debe aumentar para mantener la condición de equilibrio y fluoruro de bario pues se disuelve más. El proceso de disolución y el efecto del pH sobre la solubilidad de fluoruro de bario se resume de la siguiente manera. Bueno, tenemos los siguientes equilibrios, el cual es el fluoruro de bario, que va a ionizarse a bario a más 2 más 2 acuoso, más 2 fluoruro acuoso. Y aquí tenemos otro equilibrio que es de 2 hidrógeno acuoso más 2 fluoruro acuoso, igual se va a ionizarse a bario 2 positivo acuoso más 2 ácido fluorídrico. Aquí la sólida pues de las sales contienen aniones que se hidrolizan, por ejemplo el cloro, el bario, y no se modifica por los pH, ¿no? Y pues esta pues se hace la operación, se, iones iguales pues se eliminan, en el caso es 2F y F, y tenemos la global que sería fluoruro de bario por S más 2 hidrógeno positivo acuoso que igual nos da una ioniza, se ioniza, nos da como resultado o obtenemos de esta bario 2 positivos acuoso más
2 hidróxido fluorídrico. Bien, ahora los equilibrios de iones complejos y la solubilidad. Las reacciones entre ácidos y bases de Lewis, en las que se combina un catión metálico con una base de Lewis, llevan a formar iones complejos. Así, un ion complejo se define como un ion que contiene un catión metálico central enlazado o una o más moléculas o iones. Los metales de transición tienen una tendencia particular a formar iones complejos porque poseen más de un estado de oxidación. Esta propiedad pues, les permite comportarse en una forma efectiva como ácidos de Lewis cuando reaccionan con varios tipos de moléculas o iones que sirven como donadores de electrones o bases de Lewis. Por ejemplo, una disolución de cloruro de cobalto es de color rosa debido a la presencia de los iones de cobalto por H2O. Cuando se le añade cloruro de hidrógeno, pues la disolución se vuelve azul debido a la formación de ion complejo de cloruro de cobalto. Y pues tenemos la siguiente, ¿cómo se llama? El siguiente equilibrio, que es la que se ve aquí, que es cobalto más 2 acuoso más 4 cloro acuoso. Tenemos una subioniza, ioniza y nos da como, o se produce, por así decirlo, eh, cloruro de cobalto. Y pues aquí tenemos el ejemplo. Bueno, el sulfato de cobre se disuelve en agua y forma una disolución azul. Este color se debe a los iones de cobre hidratados. Muchos otros sulfatos, como el sulfato de sodio, son incoloros. Cuando se añade unas cuantas gotas de disolución concentrada de un amoníaco a una disolución de sulfato de cobre, se forma un, un precipitado azul pálido de hidróxido de cobre. Y pues la tenemos de la siguiente manera, ¿no? Los iones de OH provienen de la disolución amoníaco, de amoníaco. Si se agrega más amonio, el precipitado azul se disuelve y la disolución adquiere un hermoso color azul denso, que ahora se debe a la formación del ion complejo, que es cobre y amonio. Lo podemos ver de la siguiente manera. Equilibrio. Una medida de la tendencia de un ion metálico a formar un ion complejo particular está dada por la constante de formación Kf, también conocida como constante de estabilidad, que, que es la constante de equilibrio de la formación del ion complejo. Cuando cuando mayor sea el valor de Kf, más estable es el ion complejo. Y pues aquí tenemos la siguiente tabla que nos muestra la constante de formación de algunos iones complejos en agua a 25 grados centígrados. Aquí tenemos el ion complejo, la expresión de equilibrio y la constante de formación de carga. Bien. Aplicación de principios de producto de solubilidad al análisis cualitativo. El análisis cualitativo pues, se basa en la determinación de los tipos de iones presentes en una disolución. Centraremos la descripción sobre todo en los cationes.
Hay unos 20 cationes comunes que se pueden analizar rápidamente en solución acuosa. Estos cationes se dividen en 5 grupos de acuerdo con los productos de solubilidad de sus sales insolubles. Como una disolución desconocida puede contener desde 1 hasta 20 iones, todo análisis pues se debe hacer en forma sistemática del grupo 1 al 5. Bueno, eh, como cationes del grupo 1, pues se dice que cuando se agrega eh, cloruro de hidrógeno diluido a la disolución desconocida, solo precipitan los iones de plata, eh, cation de mercurio y plomo, como cloruro insolubles. Todos los demás iones cuyos cloruros son solubles y quedan en la disolución. En caso de cationes del grupo 2, pues después de que los precipitados de cloruro se han separado por filtración, se hace reaccionar sulfuro de hidrógeno con la disolución desconocida acidificada. En estas condiciones, pues la concentración de los iones de azufre eh, queda disueltos en insignificante. Por lo tanto, la precipitación del sulfuro metálico se representa mejor como, no sé si sea molar, eh, molar 2 positivo acuoso más hidrógeno, lo que es eh, ácido sulfúrico. eh, y ya de ese lado pues pasa a ser que molar de azufre más 2 hidrógeno. Al añadir ácido a la disolución, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, de manera que solo precipitará de la disolución los sulfuros metálicos menos solubles, es decir, que los que tengan valores de KPS más bajos, estos son el de todos esos compuestos, ¿no? No sé muy bien sus nombres y los desconozco mucho. Mm, Bueno, seguimos. En el caso de los cationes del grupo 3, pues en esta etapa se agregan hidróxido de sodio a la disolución para hacerla básica. Esto hace que el equilibrio anterior se desplace hacia la derecha, por lo tanto, ahora precipitarán los sulfuros más solubles, que son todos estos que vemos aquí. Eh, Observe que los iones de aluminio y mm, cromo en realidad precipitan como hidróxido. Em, entonces sería aluminio por OH 3 y em, cromo por OH 3 y no como sulfuro, ya que los hidróxidos son menos solubles. Enseguida se filtra la disolución para separar los sulfuros y los hidróxidos insolubles. Ahora, cationes del grupo 4, pues después de que los cationes del grupo 1, 2 y 3 se hayan eliminado de la disolución, se agrega carbonato de sodio a la disolución básica para precipitar los iones eh, bario, calcio y estroncio, como eh, cobalto de bario, cobalto de calcio y cobalto de estroncio. Esto precipitando Estos precipitados también se separan de la disolución por fracción. Y cationes del grupo 5, pues en esta etapa los iones cationes que posiblemente queden en la disolución son sodio, calcio, que diga sodio, potasio
y, y amoníaco, creo. La presencia de amoníaco pues se puede verificar añadiendo hidróxido de sodio y pues se hace de la siguiente manera. Pues esta pues no está en equilibrio porque no es reversible. Pues tenemos que nitrato de, que diga sodio, OH más amoníaco, que pasa de la siguiente manera, que es sodio más acuoso más H2O más amoníaco. Y bueno, pues es posible detectar el amoníaco gaseoso por su olor característico o por el cambio de color rojo-azul del papel tornasol húmedo cuando se coloca encima de la disolución. Bueno, para confirmar la presencia de los iones sodio y potasio, por lo general se emplea la prueba de ensayo de la flama y pues esta consiste en humedecer una porción de alambre de platino con la disolución y se quema a la flama de un mechero de Bunsen. Cada tipo de ion pues, metálico produce un color característico cuando se calienta de esa manera, ¿no? Por ejemplo, los iones de sodio emiten un color amarillo y el color de los potasios pues es un violeta y el de los iones de, de cobre es verde y pues lo podemos ver en la figura. Bueno, dos puntos relacionados con el análisis cualitativo. Primero, la separación de los cationes en grupos deben ser los más selectivas posibles. Esto significa que hay que elegir los aniones que se agreguen como reactivos de tal forma que precipite el menor número de tipos de cationes. Y el segundo, pues la separación de los cationes en cada etapa debe ser tan completa como sea posible. Y bueno, pues terminamos, damos con finalizamos con esta diapositiva y se les agradece por su atención.